Esta es la tercera parte de la conferencia COVID-19 y supervivencia vial del profesor Jorge Eliezer Córdoba. En dos partes anteriores se habló del concepto de movilidad para la supervivencia y se plantearon enfoques, corrientes, estrategias para atender los problemas de movilidad. En esta parte, la tercera, hablará del COVID-19 y el problema del transporte público, las tendencias actuales del transporte privado y algunas reflexiones finales. Te dejo con el profesor Jorge Eliezer Córdoba. Bueno, vamos a hablar un poco ahora entonces del COVID-19 y del transporte público. Entonces, la Organización Mundial de la Salud habla un poco del coronavirus y dice que es un virus respiratorio que se propaga principalmente a través del contacto con una persona infectada, a través de gotitas respiratorias generadas al toser o estornudar, que pueden inhalarse o contaminar las manos y la superficie. Pero ojo esto que plantean, que todavía no se sabe muy bien, y es, todavía se desconoce cómo el virus puede sobrevivir sobre las superficies. Pero la información preliminar sugiere que puede durar unas pocas horas o más. O sea, no se sabe, pero uno encuentra ahí un mundo de informaciones que dura 2 días en qué superficie, 4 días en cuál. Pero todavía hay mucha información por comprobar. Y hablemos un poco de los sistemas de transporte, de lo que dice la Organización Mundial de Salud, que qué es lo que se debe hacer en el transporte público. Entonces, los sistemas de transporte público deben considerarse un entorno de alto riesgo. ¿Debido a qué? A un gran número de personas en un espacio confinado con una ventilación limitada, sin control de acceso para identificar si las personas están potencialmente enfermas. O sea, por ejemplo, en el bus se podría hacer, pues poner a alguien que controle, pero en el metro, ¿cómo se controlarían midiendo temperaturas y cosas a todas las personas? Sería un poco complicado. Y que hay una variedad de superficies comunes para tocar, por ejemplo, las máquinas expendedoras, pasamanos, todas las manijas, etcétera. O sea, hay muchas superficies para tocar. Bueno, además, plantea que el transporte público es un servicio esencial para proporcionar movilidad y para proporcionar acceso a la salud. Dice que el objetivo para los operadores de transporte público debe ser mantener la operación y que los operadores de transporte público deberían centrar todos sus esfuerzos en el personal, tratando de protegerlos y preparándose para cuando se presenten algunas ausencias, porque podrían enfermar. Y que el personal debe recordarle a todos los usuarios todas las reglas de higiene que se deben seguir, igual también para los mismos empleados del sistema de transporte. Yo les quiero mostrar algo de actualidad, y es lo siguiente. ¿Qué está pasando hoy en día, hoy con los modos de transportes en el mundo y sobre todo los países que ya se vienen recuperando? Lo que está pasando hoy en día es que están resurgiendo los autocines. O sea, ustedes pueden ver en la imagen, eso es lo que está pasando hoy en día, donde un mundo de personas se van a ver cine en el auto, en algunos países están controlando que no sean más de 2 personas por auto y que cada uno lleve sus alimentos en el auto y que tengan sus sistemas de protección. Y también lo que se está viendo hoy en el mundo son los autoconciertos. Entonces está el artista y todo el mundo está entre los carros y también las autofiestas. Mire, esta situación para los que trabajamos en movilidad puede ser un poco preocupante, ¿no es cierto? Y no sabemos si esto se va a quedar o después de la pandemia o solamente va a ser en pandemia. Pero yo lo que les estoy mostrando es la realidad y la actualidad, ¿no es cierto? Lo que siempre se propende que no se haga un uso excesivo del auto es, miren lo que está pasando. La gente está reaccionando. Pero nosotros que trabajamos en movilidad tenemos que estar prestos a esta situación, no nos podemos esconder. Y ahora voy a presentar una serie de reflexiones. Más que conclusiones, son reflexiones que he venido haciendo con este problema, pero a raíz también de lo que he venido trabajando hace varios años. Yo recuerdo que el año pasado, justamente en mayo, hace un año, yo estuve en un programa, valga la cuña, aquí en Consejo de Redacción, en Teleantioquia, y yo les estaba hablando de esto, de la movilidad para la supervivencia y todas esas cosas, y
Y ellos me decían, pero ¿cómo? Si todo el mundo habla de movilidad sostenible, ¿usted cómo se adelanta a todo esto? Pues, pues ellos me decían, sí, movilidad sostenible sí, pero hay que tener otras consideraciones y justamente pues es lo que estamos haciendo. Movilidad sostenible sí, pero estas consideraciones y reflexiones que he venido trabajando desde hace tiempo, porque ellos me decían, bueno, es que todo el mundo dice, hay que sacar todos los carros y quemarlos, y usted dice que todos los modos que no se puede satanizar ni discriminar, sino que en el caso del auto usarlo racionalmente. Vamos a ver que hoy en día es el modo de transporte, sin hacerle ninguna publicidad, es el modo de transporte que la gente está prefiriendo porque se siente más segura. Entonces todo eso lo tenemos que analizar, no nos podemos cerrar a que es uno u otro, casarnos con uno, con un modo o con otro. Tenemos que, los que trabajamos en transporte, movilidad, ser abiertos a lo que está pasando. Entonces reflexiones, por ejemplo, como la movilidad para la supervivencia permite hacer un uso de los recursos ahorrados históricamente para proteger la vida en momentos de peligro, o sea, todos, o sea, el gobierno, la sociedad, todos los individuos. Debemos de resolver y pagar el 65% de las sillas vacías del transporte público, más de ponernos a pelear que si el subsidio o no subsidio. Todos tenemos que responder por eso, y ahí están nuestros ahorros. Entonces, de este concepto podemos decir, bueno, cojamos el ahorro que tenemos, porque es que no podemos. ¿Cierto? ¿Qué más vamos a hacer? La pandemia muestra que se necesitan estados fuertes y bien dirigidos, eso se está mostrando, y miren que muchas partes donde no se han hecho las cosas bien, cómo se ha desbordado este problema. Bueno, solo con la movilidad sostenible no se puede atender la crisis originada en la movilidad por el COVID-19. O sea, solamente nosotros decimos, no, es que solo vamos a montar en bicicleta y caminar. Es muy difícil pensar así. Ahorita tenemos que abrir un poco más la mente y mirar qué es, con todos los modos, cómo podemos resolver adecuadamente el problema. Otras reflexiones. Yo lo que digo es que se puede presentar una intención de comprar más autos en el país. Y digo aquí en el país una intención porque las condiciones socioeconómicas pues no son buenas, y ahora después de esta emergencia pues no van a quedar nuestros bolsillos no van a quedar tan bien. Entonces de pronto aquí no se da, pero quiero mostrarles datos de lo que sí está pasando en otros países. Por ejemplo, en China, ya ahora, después que se superó el momento más crítico, la compra de automóviles en el mes de abril se aumentó en un 39.8% y la intención de compra se aumentó en un 72%. Esto mismo podría suceder en Colombia, sobre todo en la intención de compra. Bueno, y además, así nosotros no nos guste, se puede casi que pensar y afirmar que el auto es uno de los modos más efectivos para defenderse de la enfermedad. Y por ejemplo, en China el 77% quiere tener auto porque reduce el riesgo de infección. ¿Sabe que la enfermedad viene de allá? Ahora, en China también se redujo a menos de la mitad el número de personas que está dispuesta a viajar en transporte público por miedo al contagio. Y aumentó de 34 al 66% las preferencias por el auto. Y bajó la preferencia por el bus y por el metro del 56 al 24%. Y la moto se mantuvo en el 45%. Entonces, tenemos un gran desafío aquí. Y las entidades tienen que estar pensando ya en esta situación que aquí se podría presentar. Así mismo con el coronavirus, si hubiéramos estado más preparados con lo que se ha presentado en 2003 y lo que se venía presentando desde enero en China, de pronto nos hubiéramos preparado mejor, pero no, eso no nos ha llegado, entonces no, realmente no se estuvo al tanto de la situación. Bueno, los gobiernos, la sociedad, los empresarios, los individuos, todos debemos de trabajar de forma unida, con voluntad, con desprendimiento e invertir en movilidad para proteger la vida. Eso lo debemos hacer, o sea, ya evitar tantas diferencias y problemas. Las empresas, las universidades, los colegios, las unidades residenciales deberían realizar estudios de movilidad que permitieran prestarle servicio de transporte a sus miembros. Por ejemplo, con unos estudiantes de maestría, yo sé que algunos están en la conferencia, hicimos un modelo de elección discreta para determinar cuáles eran las rutas que debería de realizar la Universidad Nacional, Facultad de Minas, para recoger a todos sus profesores y empleados
y llevarlos hasta la universidad en bus, para disminuir, en ese momento estamos tratando de disminuir el tema de la falta de parqueaderos en la facultad. Y el estudio está ahí. Por ejemplo, las unidades residenciales. Si se sabe, por ejemplo, que una unidad residencial, sus miembros más fáciles de conocerse, no están contaminados, podrían conseguir entre todos un bus, un transporte especial que les haga una ruta y los lleve. Las empresas podrían pensar en lo mismo. Y de hecho, hoy en día que los colegios no están funcionando y las universidades, pues hay muchos buses que están quietos. Entonces, eso hay que pensar, las empresas tienen que pensar nuevamente en eso. No estoy diciendo que lo hagan ya, hagan estudios para eso. Yo recuerdo que muchas empresas aquí tenían transporte de su personal y llevaban a la gente a la casa y lo recogían. Todo eso desapareció. Entonces, si llevamos más fácil a una empresa 50 personas, pues menos vamos a dejar de que vayan, por ejemplo, si llevamos 50 personas, 40 personas en el bus, podemos evitar que vayan 30 en auto. Y ahí vamos resolviendo más problemas de congestión, de contaminación, de accidentalidad y de seguridad, porque las personas en esos modos de transporte se pueden sentir un poco más seguros. Bueno, el transporte de personas, principalmente al trabajo y estudios, se debería convertir en un servicio esencial, como lo es la salud y la educación. Así que, digamos, ya estamos terminando, que puedan abrir los micrófonos, primero para que hagamos una conversación, pero segundo para que entre todos nos demos un gran aplauso por sacar de nuestro tiempo para conversar un tema de estos que realmente nos preocupa. Y yo sé que en este momento de cuarentena hay muchas actividades, hay muchas cosas, y, y sacar un tiempo para esto pues es realmente una ciudad muy importante. Yo les agradezco mucho que me hayan escuchado y quería compartir con ustedes estas reflexiones muy rápidamente para no cansarlos.